1968, el régimen de López Arellano parecía estar en serios problemas. La situación económica estaba produciendo conflictos laborales crecientes, disturbios políticos e incluso críticas de grupos conservadores como FENAC. Las elecciones municipales se celebraron en marzo de 1968 al acompañamiento de la violencia y cargos de fraude abierto, produciendo victorias de la PNH, pero también alimentando el descontento público y planteando la preocupación de la Embajada de los Estados Unidos. Los esfuerzos para abrir un diálogo se hicieron a mediados de 1968 pero tuvieron poco éxito. Más adelante en el año una huelga general fue mantenida breve por la acción del gobierno que ayudó a romper la huelga y exilió al líder de la principal federación sindical del Caribe. Los disturbios continuaron, sin embargo. En la primavera de 1969 estallaron nuevas huelgas entre maestros y otros grupos. A medida que la situación política se deterioraba, el gobierno hondureño y algunos grupos privados llegaron cada vez más a culpar a los problemas económicos de la nación sobre los aproximadamente 300.000 inmigrantes salvadoreños indocumentados en Honduras. FENAC empezó a asociar a inmigrantes salvadoreños con invasiones de tierras ilegales, y en enero de 1969 el gobierno hondureño se negó a renovar el tratado bilateral de inmigración con El Salvador, que había sido diseñado para regular el flujo de individuos a través de su frontera común. En abril, el INA anunció que comenzaría a expulsar de sus tierras a los que habían adquirido bienes bajo reforma agraria, sin cumplir el requisito legal de ser hondureños de nacimiento. También se lanzaron ataques en los medios de comunicación sobre el impacto de la mano de obra inmigrante salvadoreña sobre el desempleo y los salarios en la costa caribeña. A finales de mayo, los salvadoreños comenzaron a salir de Honduras de regreso a un sobrepoblado El Salvador. Las tensiones continuaron aumentando durante junio de 1969. Los equipos de fútbol de las dos naciones se involucraron ese mes en un partido de eliminación de 3 partidos, como preliminar a la Copa del Mundo. Durante el primer partido en Tegucigalpa se produjeron disturbios, pero la situación empeoró considerablemente durante el segundo partido en San Salvador. Los aficionados hondureños fueron maltratados, la bandera hondureña y el himno nacional fueron insultados, y las emociones de ambas naciones se agitaron considerablemente. Las acciones contra los salvadoreños residentes en Honduras, incluyendo varios vicecónsules, se volvieron cada vez más violentas. Un número desconocido de salvadoreños fueron asesinados o brutalizados, y decenas de miles comenzaron a huir del país. La prensa de ambas naciones contribuyó a un creciente clima de casi histeria, y el 27 de junio de 1969, Honduras rompió relaciones diplomáticas con El Salvador. Temprano en la mañana del 14 de julio de 1969, comenzó una acción militar concertada en lo que se conoció como Guerra del Fútbol. La Fuerza Aérea Salvadoreña atacó objetivos dentro de Honduras, y el ejército salvadoreño lanzó grandes ofensivas a lo largo de la carretera principal que conectaba las dos naciones y contra las islas hondureñas en el Golfo de Fonseca. Al principio, los salvadoreños lograron progresos bastante rápidos. En la noche del 15 de julio, el ejército salvadoreño, considerablemente más grande y mejor equipado que su oponente hondureño, empujó al ejército hondureño a más de 8 kilómetros y capturó la capital departamental de Nueva Ocotepeque. A partir de entonces, el ataque se atascó, y los salvadoreños comenzaron a experimentar escasez de combustible y municiones. Una de las razones principales de la escasez de combustible fue la acción de la Fuerza Aérea hondureña, que además de destruir en gran medida a la Fuerza Aérea salvadoreña, había dañado severamente las instalaciones de almacenamiento de petróleo de El Salvador. El día después de que comenzaran los enfrentamientos, la OEA se reunió en una sesión de urgencia y pidió un inmediato cese al fuego y la retirada de las fuerzas de El Salvador de Honduras. El Salvador resistió durante varios días las presiones de la OEA, exigiendo que Honduras primero acepte pagar reparaciones por los ataques contra ciudadanos salvadoreños y garantizar la seguridad de los salvadoreños que permanecen en Honduras. En la noche del 18 de julio se organizó un alto el fuego. Solo entró en vigor el 20 de julio. El Salvador continuó hasta el 29 de julio para resistir las presiones para retirar sus tropas.
Luego una combinación de presiones llevó a El Salvador a aceptar una retirada en los primeros días de agosto. Esas presiones persuasivas incluyeron la posibilidad de sanciones económicas de OEA contra El Salvador y el envío de observadores de la OEA a Honduras para supervisar la seguridad de los salvadoreños que permanecen en ese país. La guerra actual duró poco más de 4 días, pero tardaría más de una década en llegar a un acuerdo de paz definitivo. La guerra produjo solo pérdidas para ambas partes. Entre 60.000 y 130.000 salvadoreños habían sido expulsados por la fuerza o habían huido de Honduras, produciendo graves trastornos económicos en algunas áreas. El comercio entre las dos naciones había sido totalmente interrumpido y la frontera cerrada, dañando las economías de ambas naciones y amenazando el futuro del mercado común centroamericano, MCA. Hasta 2.000 personas, la mayoría civiles hondureños, habían muerto y miles de otros hondureños en la zona fronteriza habían quedado sin hogar. El servicio de línea aérea entre las dos naciones también fue interrumpido por más de una década. Después de la guerra, el apoyo público para los militares se desplomó. Aunque la Fuerza Aérea había funcionado bien, el ejército no lo había hecho. La crítica del ejército no se limitaba al público. Los oficiales subalternos eran a menudo vocales en su crítica de superiores, y una grieta se desarrolló entre oficiales menores y mayores. La guerra, sin embargo, llevó a un nuevo sentido de nacionalismo hondureño y orgullo nacional. Decenas de miles de trabajadores y campesinos hondureños habían ido al gobierno a pedir armas para defender a su nación. Comisiones locales de defensa habían surgido, con miles de ciudadanos corrientes, a menudo armados solo con machetes, asumiendo los deberes de seguridad locales. Esta respuesta a la lucha causó una fuerte impresión en un sector del cuerpo de oficiales y contribuyó a aumentar la preocupación por el desarrollo nacional y el bienestar social entre las Fuerzas Armadas. Como muchos otros conflictos en la historia salvadoreña, la guerra de 1969 con Honduras, a veces llamada Guerra del Fútbol, estaba arraigada en la disparidad económica. El Salvador es un país pequeño con una población grande y en rápido crecimiento y una cantidad muy limitada de tierras disponibles. Honduras es un país más grande con una población menor y una economía menos desarrollada. En 1969, unos 300.000 salvadoreños se habían desplazado por la frontera y se habían instalado en Honduras más escasamente poblada. La gran mayoría de estos salvadoreños eran ocupantes ilegales, técnicamente inmigrantes ilegales cuya única reivindicación a la tierra que trabajaban era su presencia física en ella. Para los hondureños, la tierra en sí no era tanto el tema. Lo que les molestaba era la imagen de ser empujados y potencialmente envueltos por los salvadoreños. A lo largo de la década de 1960, los mecanismos del mercado común centroamericano funcionaron en beneficio de las economías más desarrolladas de la región, particularmente las de Guatemala y El Salvador. El crecimiento de las empresas de propiedad salvadoreña en Honduras, las tiendas de zapatos eran las más visibles de estas empresas, subrayó para los hondureños la disparidad económica relativa entre los dos países. La cuestión de los ocupantes salvadoreños, a pesar de su falta de significación económica real, se convirtió en un punto nacionalista para Honduras, una cuestión de agregar insulto territorial a perjuicios económicos percibidos. La situación fronteriza se hizo cada vez más tensa durante los 2 años anteriores al estallido de las hostilidades. A principios de 1969, el régimen del presidente hondureño Oswaldo López Arellano, 1963-71, invocó una ley de reforma agraria inactiva como pretexto para desalojar a los precaristas salvadoreños y expulsarlos del país. El gobierno de López estaba experimentando dificultades económicas y políticas, y veía a los salvadoreños como convenientes chivos expiatorios. Historias e imágenes de refugiados desplazados llenaron la prensa salvadoreña y las ondas de radio. Los cuentos de desplazamiento violento de los militares hondureños comenzaron a circular por todo El Salvador. La tensión entre los dos países continuó construyendo. El incidente que provocó hostilidades activas, y prestó el conflicto a su denominación popular como la Guerra del Fútbol, tuvo lugar en San Salvador en junio de 1969. Durante y después de un partido de fútbol entre las selecciones hondureñas y salvadoreñas, los miembros del equipo hondureño fueron vilipendiados y acosados por los aficionados salvadoreños. El reportaje de este incidente trajo materias a un paso de la fiebre.
Más allá del orgullo nacional y del jingoísmo, que fue expresado por Duarte y el PDC con un fervor igual al de Sánchez y el PSN, los salvadoreños tuvieron otras motivaciones para lanzar un ataque militar contra Honduras el 14 de julio de 1969. La afluencia de desplazados, los precaristas salvadoreños estaban poniendo una carga sobre los servicios y amenazando con provocar disturbios sociales generalizados. La situación estaba socavando el apoyo político del gobierno de Sánchez. La acción contra Honduras se convirtió en la opción más conveniente para cambiar esta situación. Aunque la guerra con Honduras conduciría con toda seguridad a la ruptura del MCA, los salvadoreños estaban dispuestos a pagar ese precio. En su estimación, el MCA ya estaba cerca de un desglose sobre las cuestiones de la ventaja comparativa. La guerra con Honduras solo aceleraría ese resultado. La lucha real fue breve. A pesar de los primeros ataques aéreos salvadoreños, los hondureños finalmente dominaron en esa zona, destruyendo la mayor parte de la fuerza aérea salvadoreña. Sin embargo, el ejército salvadoreño superó claramente a los hondureños en el terreno. Los salvadoreños avanzaron rápidamente hacia el territorio hondureño antes de que la escasez de combustible y municiones y los esfuerzos diplomáticos de los representantes de la Organización de Estados Americanos, OEA, limitaran su progreso. Hasta 2.000 personas, principalmente civiles, murieron en la acción. La guerra tuvo varias repercusiones inmediatas. Los salvadoreños habían gastado grandes cantidades de artefactos explosivos, lo que requería grandes gastos militares para reponer las reservas agotadas. El comercio entre los dos países se interrumpió completamente, y el MCA dejó de funcionar como algo más que una entidad de papel. El Salvador perdió la válvula de seguridad económica proporcionada anteriormente por la emigración ilegal a Honduras. Las presiones terrestres comenzaron de nuevo a construir. Aunque la gran mayoría de los salvadoreños, incluyendo todos los partidos políticos legales, se unieron en apoyo de la guerra, esta unidad no duró mucho tiempo.